Buenas tardes, tengan todas y todos. Una vez más, desde los espacios del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, su servidor Carlos Betancur, responsable del Centro de Formación, les da la más cordial bienvenida en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. También a nombre de la licenciada Dalis Arteaga, directora general del instituto, pues sean todos y todas bienvenidos. Hoy llevamos a cabo el cuarto encuentro de este programa de formación denominado Territorialización para la formación continua y permanente para la democracia. Tenemos como invitado a una cara ya conocida por todos, el doctor Irving González, quien nos estará trayendo el día de hoy el tema de función, nacionalidad y capacidad. Es otro de los temas en el área de registro civil. Ya el doctor nos acompañó la semana pasada en un primer encuentro y bueno, el día de hoy pues viene a seguir nutriéndonos con ese conocimiento. Pues ya sabemos pues amplia experiencia en el registro civil, más de 20 años de experiencia. Entonces, bueno, es una cara conocida y ya de la casa. Entonces, bueno, sin más que decir y sin perder tiempo, vamos a darle la palabra al doctor Irving para que haga el saludo respectivo y iniciemos esta actividad. En principio, mi palabra siempre de agradecimiento y fraternidad a todas las personas que integran este prestigioso equipo del IAEP, sobre todo por la oportunidad que nos da de seguir socializando, divulgando con todos ustedes que gentilmente se aproximan a el día de hoy, esperando que acá el otro hecho vital, la defunción. Ya abordamos en la vez pasada lo que fue el hecho del nacimiento. Hoy nos toca ahora el que extingue la vida civil de los ciudadanos y ciudadanas, la defunción, y vamos a complementar un poco con lo que es la nacionalidad y capacidad como otro de los actos jurídicos registrables de acuerdo a lo que establece el propio artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Entonces, bueno, sin mayor dilación, vamos ya a comenzar nuestro andar por este capítulo de hoy. Comenzamos obviamente con la defunción. La defunción, como todos seguramente entienden y no está exento de que todos hayamos pasado por algo tangencial respecto al tema de la defunción, es obviamente la extinción vital de un ciudadano, en ese momento en el cual fallece y que para el ordenamiento jurídico, para el Estado venezolano, a los fines administrativos y legales, bueno, ya hay que dar cierre a su vida y a su estado civil. Entonces, en principio, los aspectos que vamos a tratar el día de hoy tenemos la defunción desde el punto de vista conceptual. Lleva a cabo esta declaración, cuáles son los lapsos que establece la ley para hacerlo, el lugar donde debe declararse y obviamente lo que es el certificado como requisitos para su inscripción. Recuérdense que desde el módulo anterior hemos nosotros hecho la salvedad. Para nosotros la declaración, el asentamiento y el registro es lo mismo, es la inscripción del acto o del hecho vital en sí. Vamos a ver también las características especiales que debe tener el acta, cosa que abordamos también con el nacimiento la vez pasada, cuáles son las observaciones que son afines al hecho vital de la defunción, a la nacionalidad y a los actos hechos jurídicos registrables relativos a la nacionalidad, cómo se adquiere la nacionalidad venezolana, cómo renuncias a la misma, cómo hay pérdida y recuperación y cómo o en qué consiste la inhabilitación e interdicción desde el punto de vista civil. La defunción, como ya lo hemos dicho, bueno, es el asiento registral que certifica, informa al Estado venezolano desde el punto de vista médico, biológico y en este caso civil, el hecho de la muerte de una persona. ¿Cuál es su fecha o cuál fue su fecha de fallecimiento, la hora, el lugar en que ocurrió? Esto es distinto a lo que es la declaración de ausente. El ordenamiento jurídico venezolano, que vemos nosotros positivo cuando está en vigencia, es esa sentencia mediante la cual el juez competente declara la ausencia de una persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última residencia y de quien no se tenga noticias. Entra entonces el Estado en una presunción de ausencia.
Respecto a la presunción de muerte, es una declaratoria judicial mediante la cual se establece la muerte de una persona por el transcurso de más de 10 años después de la declaración de ausencia, o si han transcurrido 100 años desde el nacimiento. Fíjense ustedes que en el caso de estos dos componentes que hemos visto ya, tanto la declaración de ausencia y presunción de muerte, ambas vienen por la vía jurisdiccional, es decir, son de naturaleza judicial. La inscripción de la defunción lo establece nuestra Ley Orgánica de Registro Civil a partir del artículo 125 y establece que para ello hay un libro. Ese libro, ustedes recuerden que para el registro civil está diferenciado del resto de los hechos y actos jurídicos registrables por los colores que establece la propia Ley Orgánica de Registro Civil. En el caso de la defunción, el libro es de color negro. Las defunciones acaecidas en el territorio de la República Bolivariana, aquellas defunciones que ocurran en alta mar a bordo de aeronaves fuera del territorio de la República Bolivariana, si el primer punto de arribo, aterrizaje o acuatizaje es en territorio nacional, las defunciones de venezolanos o venezolanas en el extranjero, las defunciones de extranjeros o extranjeras ocurridas fuera del país a solicitud de sus familiares directos y aquellas sentencias ejecutoriadas que declaren la presunción de ausencia, la ausencia y la presunción de muerte, tal y como lo vimos en la diapositiva anterior. La inscripción de la defunción, bueno, más o menos haciendo diferenciación de lo que es la declaración, los lapsos que se tiene, el lugar y su certificado. Bueno, en principio toda defunción debe ser declarada en el registro civil y es requisito fundamental para proceder a la inhumación o cremación. Aquí es importante también destacar lo siguiente. Establece la propia Ley Orgánica de Registro Civil y su reglamento número 1 que las defunciones es uno de esos actos o hecho vital, en este caso declarable en registro civil, pero que tiene una condicionante de territorialidad. Establece la ley que la defunción debe declararse en el municipio donde ocurrió la muerte. Esto es importante que lo tengamos también en cuenta. Fíjense que lo dice allí, digamos, el cuadrito que tienen en la parte superior derecha, dice la declaración de la defunción se realizará en la oficina municipal o unidades de registro civil del municipio donde acaeció. Respecto a esto, tenemos que también hacer una salvedad, que es las llamadas también muertes violentas. En el caso de las muertes violentas, por un tema de investigación, en este caso investigación criminal, por lo general nosotros tenemos unas unidades de registro civil que son de carácter accidental, como la que está ubicada en la Medicatura Forense o Morgue de Bellomonte, en este caso dirigida por lo que es el Servicio Nacional de Ciencias Forenses y Médicas CENAMEC. Allí ellas generan obviamente el certificado EB14, que establece que cuando la muerte es violenta, bueno, en principio es el anatomopatólogo de la morgue el que nos indica y nos da a nosotros ese insumo. En el caso de esa accidentalidad de esa oficina o unidad de registro civil, esa especialidad hace que ella permita inclusive declarar defunciones por causa de muerte violenta cuando provengan de otros municipios incluso. Más abajo vemos que el certificado de función, entre paréntesis estadísticas vitales 14, es el instrumento indispensable para efectuar la declaración. Recordemos algo, ya lo veníamos discutiendo en las oportunidades anteriores. El certificado es un instrumento de carácter administrativo, médico, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Dirección Nacional de Epidemiología y que fue estructurado de acuerdo a las discusiones técnicas y de trabajo que se generaron con la participación y liderazgo de la Oficina Nacional de Registro Civil, en la que fue llamada la Mesa Técnica de Hechos Vitales, la cual se convoca de carácter central a través de las oficinas nacionales ubicadas en Caracas, con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Salud, pero también a nivel de regiones, con los responsables en cada estado. Por otro lado, también especifica esa diapositiva que estamos viendo que las defunciones deben ser registradas dentro de las primeras 48 horas después de ocurrida la muerte de la persona. Respecto a las personas obligadas a declarar la defunción, y sobre esto seguramente habrá muchas dudas, muchas preguntas o muchas inquietudes a plantearse. En principio, como ya hemos visto, opera lo mismo, de acuerdo a la interpretación de la ley, que pasa con los obligados a declarar nacimiento. Lo que establece el artículo, en este caso el 126, es un orden de prioridades en los obligados a declarar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van descartando en razón de las prioridades e importancias. En primer lugar, los familiares directos entre el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad.
Digamos, los que son abogados ya muy probablemente tienen claro lo que es la consanguinidad y la afinidad. Consanguinidad es la que viene por el hecho de la sangre. En este caso estamos hablando de nietos, hijos, padres y madres. Eso es la consanguinidad. La afinidad es el hecho digamos, del deseo libérrimo que tiene una persona de ser vida con otro. En este caso estaríamos hablando del matrimonio y la unión estable de ellos. En segundo lugar, ya habiendo descartado el primero, el cónyuge, la cónyuge o quien haya mantenido una unión estable de hecho con la persona fallecida. Recuerden lo que le estamos diciendo. Descartado el de arriba, es que opera el que viene o el que vamos a leer. En tercer lugar, los capitanes de buque o aeronave donde haya ocurrido el fallecimiento. Y en cuarto lugar, cualquier persona, autoridad civil, médica, militar o policial que tuviera conocimiento del fallecimiento de una persona desconocida, del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible comprobar o de una inhumación practicada en lugares distintos a los autorizados. Los requisitos para la inscripción de la defunción. Ya venimos hablando de lo que es el certificado médico de defunción, estadísticas vitales 14, original. Recuérdense que ya desde la intervención anterior hablábamos que en el caso de estos certificados ellos vienen en un formulario que es autocopiante, donde se desprenden a su vez varias copias de esos certificados. Entonces tenemos la copia fotostática del documento de identidad del fallecido o cualquier otro medio de prueba que permita su identificación. Fíjense que estamos hablando de cualquier medio de prueba que permita su identificación. Original y copia fotostática del documento de identidad de la persona que declara el fallecimiento y el original y la copia fotostática del documento de identidad de dos testigos mayores de edad. Yo voy a hacer un alto en lo que es la interpretación que tiene el registro civil y que tiene la institución del testimonio del testigo en la legislación venezolana. El testigo es el que da testimonio del acto que está viendo delante de él. Es decir, cuando acá hablamos del testigo mayor de edad, no es que atestiguó el momento del accidente, si es que murió por causa provocada. No es que fue testigo para el momento en que estamos hablando de testigos que están presentes en la unidad de registro civil y que están dando testimonio de la declaración que está dando el declarante, valga su redundancia. Las características específicas de las actas de defunción, bueno, en principio tienen que tener un número de acta. Esa imagen que ustedes ven allí es la imagen del formato del libro que dota la Oficina Nacional de Registro Civil a las 1.196 oficinas y unidades de registro civil. Las únicas unidades de registro civil que no reciben libros de defunción son las unidades de registro civil que atienden nacimiento. Entonces, fíjense, tenemos número de acta, identificación del funcionario que las autorizó, el término fallecido o fallecida, identificación completa del fallecido, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, edad, y si tiene algún tipo de pertenencia a pueblo indígena y su residencia. Respecto a los datos de la defunción, tenemos el lugar, fecha y hora del fallecimiento, causa del fallecimiento, número y fecha del certificado de defunción y nombre del personal médico que lo suscribe, así como la denominación de la dependencia de salud. Es importante, como ustedes ven, en ese certificado, en la estadística vitales 14, que es además obligatorio para presentarse la declaración de la defunción, lo más relevante de esto es que muchos de esos datos son llenados por separado y por instancias distintas al momento del fallecimiento. Les explico un poco. En el caso de los datos que tienen que ver con la causa de muerte o causa de fallecimiento, número, fecha de certificado, nombre del personal médico, eso es un dato que lo maneja la historia clínica del centro hospitalario donde muere. ¿Qué pasa cuando el fallecimiento es en casa o en domicilio? Bueno, efectivamente se va el órgano de seguridad o el órgano con competencia a hacer el levantamiento del cadáver.
Al hacer el levantamiento del cadáver, esta persona que acude está en la obligación de levantar un informe de carácter médico para que la Dirección Nacional de Epidemiología entonces proceda a emitir el certificado de EB14, que es el que va a acompañar la declaración de la defunción. En este caso, el hecho de la defunción es mucho más delicado, más formal y más exigido desde el punto de vista documental que el hecho del nacimiento. Fíjense que allí dice, en caso de fallecimiento de personas desconocidas, además de las características de las actas generales, el acta debe contener el lugar de la muerte o del hallazgo del cadáver, su sexo, edad aparente y señales particulares de conformación física que lo distinguen, el tiempo y las causas probables de la defunción, el estado del cadáver, la vestimenta, documentos u otros objetos que sobre él o sobre sí tuviere o si hallacen a su alrededor. Este caso pasa más de lo que nosotros podamos pensar. La ley establece que en ese caso automáticamente opera el Ministerio Público, así como el órgano identificador del Estado, en este caso el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, para proceder a obtener la identidad de esa persona que fallece. Respecto a las observaciones, fíjense que la resolución 16-12-19-274 de fecha 13 de febrero de 2017 establece el directorio del Consejo Nacional Electoral resuelve, entre otros, dejar sin efecto la exigencia de la copia fotostática de los siguientes documentos. Acta de matrimonio o de unión estable de hecho cuando se declare que el fallecido era casado o casada o mantenía una unión estable de hecho, y el acta de nacimiento de los hijos cuando se declara que el fallecido tenía hijos. Aquí vamos a tomarnos también 5 minutos para hacer algunas reflexiones. El Consejo Nacional Electoral, dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica de Registro Civil, dejó sentado a través de ese instrumento, de esa resolución administrativa, que además fue autorreglamentaria, dejó bien claro que la defunción lo que busca es demostrar la muerte de una persona que efectivamente estaba con vida, es decir, no era necesario establecer filiaciones a través del acta de defunción. ¿Qué generaba esto, digamos, en algún momento? Que entonces el CENIAT, por organismos, digamos, que ni siquiera integran el Sistema Nacional de Registro Civil, establecieran a los fines patrimoniales, por ejemplo, las filiaciones a través del acta de defunción, cuando lo correcto, lo claro y lo legal es que las filiaciones están establecidas o están contenidas en las actas que así deben demostrarlo. Es decir, ¿cómo yo demuestro que un difunto era mi papá? A través del acta de nacimiento. ¿Cómo yo demuestro que una persona fallecida estaba casada con otra? A través del acta de matrimonio. No es a través de la defunción. ¿Qué pasaba antes? Las llamadas partidas de defunción, uno leía casi siempre en esos formatos que eran a través de papel sellado, timbre fiscal, con máquina de escribir. Ah, bueno, el señor José Antonio falleció en su casa y deja 8 hijos de nombre José, Luis, María, Pedro, Jacinto, y así iba. Pues resulta que si la persona que declaraba que no estaba normado, ¿cómo estaba obligado a declarar además? No tenía conocimiento que el señor tenía 3 hijos más y dejó de mencionarlo. O de pronto decía, deja bienes de fortuna. Ah, bueno, pero es que la defunción tampoco busca probar o dejar por sentado al Estado venezolano, ni siquiera a los particulares, que una persona tenía una masa patrimonial importante o destacable al momento de extinguir su vida civil. En cuanto a las características específicas de las actas de función, bueno, fíjense, vemos identificación completa de las personas presentes en el acto, declarantes y testigos, alguna circunstancia especial que hubiera en el acto, enunciación de los recaudos, firmas del registrador civil, declarantes y testigos, así como sus impresiones dactilares. Fíjense que cuando hablamos de las circunstancias especiales del acto, no es cualquier cosa que se nos ocurra. Una circunstancia especial del acto, por ejemplo, es que uno de los testigos no sepa o esté imposibilitado para firmar, por ejemplo. Entonces, no es que nosotros vamos a pensar que puede ser una circunstancia especial del acto que ese día llovió o que en el registro civil acaeció un accidente. Eso, digamos, no es menester digamos, para la información civil
que el propio Estado venezolano está compilando a través de las declaraciones de nuestras oficinas y unidades. Ahora vamos a otro libro, en este caso un acto jurídico registrable de importancia, digamos, capital para el Estado venezolano, porque es aquel que le da inicio finalmente a la posibilidad y al derecho que consagra nuestra Constitución de la República Bolivariana en sus artículos 32 y 33, y no es nada más y nada menos que la nacionalidad. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a la persona con el Estado, es decir, es el arraigo, es la identidad y forma parte inclusive del folclore. La naturalización es el que establece nuestra Constitución en el artículo 33 a través de sus tres numerales. Concesión de la nacionalidad por un Estado a un extranjero, y la Carta de Naturaleza es el instrumento mediante el cual se otorga la nacionalidad venezolana a los extranjeros o extranjeras. Fíjense, vamos a hacer acá un símil o una comparación con lo siguiente. Si el artículo 32 me establece a mí que Venezuela reconoce el nacimiento en territorio venezolano como medio de conceder la nacionalidad, pero a su vez también reconoce el hecho de que yo sea hijo o hija de un venezolano por nacimiento, por naturalización, eso, desde el punto de vista documental, se da gracias a la emisión del acta de nacimiento, bien sea a través de la vía de la inscripción o a través de la vía de la inserción. Pero en el caso del artículo 33, que es el que hace referencia a la naturalización, además llevado y finalizado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería a través de su Dirección de Extranjería, lo que establece es que precisamente esa carta de naturaleza que menciona el segundo párrafo que estamos viendo en esta diapositiva, e inclusive el que establece el tercer párrafo, termina derivando en la inserción de esos dos instrumentos. Por lo tanto, el símil es que ellas se convierten prácticamente en una especie de acta de nacimiento para ese extranjero que se está naturalizando. Entonces es importante, digamos, que internalicemos que efectivamente el derecho que otorga el Estado venezolano a cualquier ciudadano, bien sea al momento de su nacimiento en territorio venezolano o cuando voluntariamente quiere acceder a nuestra nacionalidad por la vía de naturalización, se hace de forma, digamos, estrictamente, solemnemente formal a través de los documentos que estipula el propio registro civil, en este caso a través del libro identificado con el color gris, que es nuestro libro de nacionalidad y capacidad. Actos y hechos jurídicos registrables relativos a la nacionalidad. Fíjense que dentro de la estructura, dentro de la gran estructura que tienen nuestros órganos de gestión, que son las oficinas unidas de registro civil, en territorio nacional me refiero, las únicas que llevan el libro de nacionalidad y capacidad, ese libro gris del que les estoy hablando, son las oficinas municipales de registro civil. Recuérdense que ya hemos hablado de lo que es la estructura del Sistema Nacional de Registro Civil a través de su órgano de gestión. Tenemos 335 oficinas municipales de registro civil. Entonces, ¿qué es lo que ellas llevan en ese libro gris que tanto les hablo? Primero, la declaración de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana por nacimiento o por naturalización, lo que ya les había indicado. Artículos 32 en sus numerales 3 y 4 y 33 en sus tres numerales. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué documento inscribible? ¿A través de qué documento registrable? A través de la Carta de Naturaleza, establecida para el numeral número 1 del artículo 33, a través del certificado de naturalización, que es el que está previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 30, la declaración ciudadana. Además es un trámite que inclusive se agota o se declara anticipadamente ante nuestras sedes consulares o diplomáticas. Es la que está establecida en el artículo 36 de la Constitución. La revocatoria mediante sentencia definitivamente firme o la declaratoria de nulidad de la nacionalidad venezolana por naturalización, tal y como lo señala el artículo 35 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o la declaración de recuperar la nacionalidad venezolana por nacimiento. Recuérdense que nuestra Constitución es tan garantista que le permite a quien haya renunciado tener la posibilidad de que una vez transcurridos 2 años de vuelta en el territorio venezolano, puedan ellos
o puedan estas personas renunciantes recuperar su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad, bueno, ya se los había anticipado, unas diapositivas atrás, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, insisto, uno de los textos constitucionales más garantistas del mundo, establece en el artículo 32 lo que ya veníamos conversando en la oportunidad pasada. Venezuela es el único país de este continente y uno de los pocos del mundo que reconoce la doble doctrina de reconocimiento de nacionalidad por nacimiento. Las tenemos allí en el 32.1, bueno, es todo el que nace acá, ese es el ius soli. Pero tenemos también el artículo 32.2, 32.3 y 32.4, donde nos indica que ese derecho lo podemos nosotros recibir a través del hecho de la maternidad y paternidad, es decir, si papá o mamá son venezolanos por nacimiento e inclusive por naturalización, yo también puedo ser un adjudicatario de ese derecho. Y allí me nace precisamente la posibilidad de ser también venezolano por nacimiento. Evidentemente, estos artículos que ya hemos leído, ellos lo que explican desde el punto de vista del marco general regulatorio son algunos requisitos que, siendo en algunos casos concurrentes u optativos, terminan dándome a mí el cumplimiento que debo dar para concretar ese derecho. En el caso de la adquisición de la nacionalidad por naturalización, que establece el artículo 33, bueno, en principio el 33.1 me establece a mí el hecho de la residencia por lo menos y de manera interrumpida de 10 años, de acuerdo a lo que establece la propia Carta Magna. En segundo lugar, me lo da por el hecho del matrimonio, y es que deben haber transcurrido 5 años desde que la persona extranjera celebra matrimonio con un venezolano o venezolana. Y el artículo 33.3 es aquello que aplica como uso y facultad de lo que nosotros llamamos en nuestra legislación patria, la patria potestad que ejerce el padre, que al naturalizarse y teniendo hijo menor de edad dependiente de él, también le procura la nacionalidad por naturalización a ese niño o a ese adolescente. La nacionalidad. Fíjense qué es lo que conceptualmente maneja este libro que es tan importante para el Estado venezolano. En principio, la renuncia. La nacionalidad venezolana por nacimiento solo se pierde por renuncia. Esto es importante que lo entendamos y lo socialicemos. Inclusive les invito a que lo hagan con cualquier extranjero que ustedes conozcan. No hay manera de que en Venezuela un venezolano pierda su derecho a llamarse como tal, a ser connacional, si no es a través de la renuncia, que no debe ser coaccionada en ningún momento, que no debe ser obligada en ningún momento, ni bajo engaño o coacción, lo cual solo será válida cuando la persona interesada haya obtenido otra nacionalidad. Y aquí es importante, porque nosotros decimos cuando haya adquirido otra nacionalidad, porque ya lo hemos discutido también en otros espacios digamos, de compartir, de charlar y de hablar. Venezuela, por ejemplo, no es signataria del tratado que da reconocimiento a la patria. ¿Por qué? Porque si nosotros suscribiéramos ese convenio, bueno, estuviésemos reconociendo que hay alguna manera de que Venezuela la genere. Y precisamente este concepto de la renuncia ratifica el hecho de que es prácticamente imposible que el Estado venezolano genere apatridia algún connacional. La pérdida y recuperación de la misma. La persona que haya renunciado a la nacionalidad venezolana por nacimiento podrá recuperarla siempre y cuando establezca su residencia en el territorio de la República por un periodo no menor de 2 años. Ya lo conversamos hace unos minutos. Y una vez cumplido dicho lapso, realice la declaración de voluntad de recuperar la nacionalidad venezolana. Nosotros hace poco vimos con mucha complacencia cómo, por ejemplo, la República de Alemania terminó permitiendo que las personas que se naturalizan allá pueden conservar ahora su nacionalidad de origen. Hasta hace poco veníamos recibiendo nosotros en la Oficina Nacional de Registro Civil una cantidad importante de solicitudes de renuncia a la nacionalidad venezolana bajo el supuesto de que el Estado alemán, de que la República Alemana la exigía, así como otros países, para poder reconocer la nacionalidad alemana. La interdicción constituye el estado de una persona
a quien se le ha declarado incapaz para manejar algunos actos en la vida civil. Entonces, obviamente por carencia o por defectos de carácter intelectual, esto se da mucho en lo que es el campo civil, sobre todo el privado, cuando las personas entredichas o los interdictos, tal cual como se denominaba en el antiguo derecho romano, bueno, no tienen capacidad para manejar sus asuntos civiles y por lo tanto, solo bajo sentencia de la jurisdicción civil es posible que sea inscribible en el registro. La inhabilitación es determinar que un individuo es inhábil o inapropiado para obtener o ejercer un derecho o un cargo en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción. Estamos hablando que en el caso de la interdicción necesariamente tiene que haber un estudio médico que permita determinar que en efecto hay una disminución de la capacidad intelectual de un ser humano. Fíjense que ha sido un viaje, ha sido un camino, ha sido un trayecto bastante corto, sí muy denso, que muy probablemente los lleve a ustedes a ubicarse en escenarios donde muy probablemente ya han estado y que ahora es que comienzan a identificar que efectivamente, bueno, ese vecino que tiene alguna discapacidad intelectual, pero que, bueno, se hizo acreedor de una herencia, ahora ya yo sé lo que es la interdicción, bueno, son procesos como estos, lo que estamos viendo a través de lo que son estos libros que ya hemos identificado. Recuérdense que siempre para nosotros, desde el punto de vista de la normativa, del registro civil, de lo que son las herramientas para una mejor comprensión, a nosotros, digamos, utilizamos mucho lo que son las siglas. Es probable que ustedes en un registro, bueno, vean que el vocabulario de cosas como obrecer o les dicen honre, digamos, es como una especie de manual de términos que nosotros usualmente utilizamos con mucha regularidad y es por ello el tema de identificar con colores los libros. En este caso, a diferencia de la vez anterior donde vimos el libro azul, en este caso vimos el libro negro, ¿no? Y el libro gris. Entonces, estamos en hacer, tenemos un tiempo bastante importante para poderle dar respuesta de manera, digamos, pausada, tranquila y que podamos nosotros aclarar cualquier situación que ustedes a bien tengan planteada. Bueno, como dijo el doctor Irving, si hay alguna pregunta, nos gustaría que la hagan por medio del chat para darle respuesta de manera inmediata y aclarar cualquier duda pues, que tengan en relación al tema del día de hoy. Igual, mientras esperamos para saber si hay algún tipo de pregunta, queremos pues dar las gracias a todos los participantes que están acá en disfrutando de esta actividad. Especialmente le damos las gracias a todas las ORES de los estados que se han conectado. De igual forma, a algunas otros entes u órganos, como las Contralorías del Estado Trujillo, la Contraloría del Estado Zulia, creo que está por allí también Contraloría de Portuguesa y Nueva Esparta. Entonces, queremos pues, agradecidos de que estén tomándose un tiempo para también formarse en este maravilloso tema que es el registro civil. Chequeamos por allí si hay alguna pregunta del momento. Eh, bueno, si no hay preguntas, quiere decir que ha sido lo más claro. Bueno, eso más espero. claro que el agua. Eso es como un arma de doble filo. No sabe si es que todo el mundo entendió O no entendió. o al contrario no entendieron y no hay No, yo pregunta. no creo que no hayan entendido. Yo creo que Sí. bueno, ha sido bastante claro con lo que En cualquier caso, y fíjate, Carlos, equipos que nos acompañan, bueno, todos hemos tenido lamentablemente la experiencia de pasar por la muerte de un ser querido. Desde el registro civil siempre fue, digamos, el norte, el objetivo, siempre fue el hecho de poder hacer que ese trance administrativo en una oficina de unidad de registro civil, en la medida de lo posible,
sea lo más llevadero para el declarante, que por lo general obviamente son los deudos de las personas fallecidas. Entonces, nosotros de lo que se ha tratado todo este esfuerzo que ha hecho el Poder Electoral con el control y supervisión de las unidades de registro civil es precisamente sensibilizar a los servidores en nuestros órganos de gestión para que entendamos que en el momento fatídico de la declaración del hecho luctuoso, del fallecimiento de una persona, nos pongamos y seamos un poco empáticos en el, digamos, en ese trance de dolor que está viviendo quien acude al registro y podamos nosotros procurar agilizar de la mejor manera ese requisito que finalmente, bueno, sí, para el Estado venezolano es una información de carácter primordial la incorporación, porque tal como lo veníamos diciendo en la oportunidad anterior, así como nosotros tenemos la facultad de alimentar el registro electoral, bueno, con nosotros también comienza la depuración. Y es una de las labores que hacemos de manera mancomunada y como buenos hermanos con la Oficina Nacional de Registro Electoral. Este evento que se aproxima ya con el pronunciamiento de nuestras autoridades, indicando nueva fecha para el mes de mayo, bueno, pasa precisamente por esos procesos de depuración de aquellas personas que hayan fallecido y que evidentemente ya no formen parte del registro electoral. Entonces es importante que, digamos, entendamos un poco que ese ha sido siempre el ánimo del poder electoral, de, digamos, acercar el servicio a la gente, pero no acercarlos nada más desde el punto de vista meramente geográfico. Es una expresión no nada más espacial, es una expresión inclusive para humanizar los espacios de la administración pública, en este caso del poder electoral. Bueno, por acá tenemos algunas cosas que parecieron algunas preguntas, otras, por ejemplo, por acá nos dicen, gracias al doctor Irving por su dedicación para con nosotros, me alegra ver una alta participación en este webinar. Como que es personal involucrado con registros Les civiles agradezco mucho. y están allí dándole las gracias. También nos dicen por aquí, niño nacido en Venezuela, pero ha vivido fuera del país. Si cumple sus 12 años sin cédula venezolana, ¿pierde su nacionalidad o debe luego acogerse a ella? En absoluto. Fíjense que estamos hablando de dos cosas distintas. Si el niño nace en Venezuela, es venezolano por nacimiento. Ya vimos que lo establece el artículo 32 y es más, es el 32.1. Lo que tenemos que entender es que a pesar de los esfuerzos que efectivamente estamos haciendo desde el punto de vista institucional, el Estado venezolano, porque aquí no hay dos o tres estados, hay uno solo, lo importante es que la identificación es otra cosa. Ese niño va a ser indefectiblemente venezolano. El tema es que mientras no logre su cédula de identidad por primera vez, no se identifica como venezolano a través de la cédula, si lo va a hacer con el acta de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo ideal? Nosotros promocionar, propender a que ese niño se cedule por primera vez y que esté identificado como venezolano. Recuérdense que muchas de las políticas del Estado están diseñadas precisamente a partir de la concesión de ese serial de cédula, de ese inventario, digamos, en el mejor de los términos, ¿no? Y eso es fundamental. Es más, en el caso de la renuncia de niños, niñas y adolescentes, debe haber pronunciamiento previo del Consejo de Protección o del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, independientemente que el niño no esté en territorio nacional. Eso es importante que entendamos. El Estado alcanza al niño con nacional en donde esté. Por acá también nos dicen, en registro electoral aspiramos a poder contar con un mejor instrumento de depuración, una copia de la EB14. Así mismo es. Yo soy testigo de los esfuerzos que está haciendo el ingeniero Amelia Alter, a la cual además le mando un saludo. Seguramente su equipo está viéndonos en este momento y sabe, todo el mundo del Consejo sabe el aprecio y el cariño que le tengo a Amelia en lo personal y en lo institucional. Sin duda alguna, el registro electoral va hacia precisamente lo que también hemos trabajado en el modelado de procesos para la automatización definitiva de todos estos trámites. Por favor de la gente siempre. Por acá, buenas tardes. En relación a la nacionalidad y vinculando con las causales de rectificación en sede administrativa, la duda es si un acta de nacimiento donde uno de los padres aparece como venezolano y sería el venezolano, luego pretende rectificar para aparecer extranjero. Bueno, fíjense. Ya, y sería el extranjero para extenderle esa nacionalidad al niño. La OURC, ¿pueden rectificarlo o deberían irse a la vía judicial? Bueno, fíjense una cosa.
De acuerdo al planteamiento de la pregunta, y espero yo no, yo digamos haberlo leído con atención en el mismo sentido que hizo el formulario. En principio, lo que nosotros podemos actualizar es que un ciudadano extranjero al momento de la inscripción del nacimiento de su hijo, después se haya naturalizado y cambiado de cédula de identidad a la venezolana. Eso sí lo hacemos a través de un procedimiento sumamente expedito y sencillo que ni siquiera es de rectificación. Es actualización de datos en acta de nacimiento. Así está establecido, normado y así está desarrollado en cada una de nuestras oficinas de unidades de registro civil. Respecto al planteamiento de que una persona que tenga doble nacionalidad y quiera ahora aparecer como extranjero en el acta de nacimiento, habiendo declarado en su momento su nacionalidad venezolana como originaria, no hay manera que se haga, por lo menos no sé si la vía judicial podrá, digamos, asumir semejante petición, pero yo lo veo en total contrasentido. Lo que va a demostrar el acceso a esa nacionalidad extranjera por parte de ese niño, hijo de un extranjero naturalizado, es obviamente el acta de nacimiento de su padre extranjero y ante las autoridades originarias de su padre, pero no en el caso del registro civil venezolano. Recordemos algo, y creo que eso fue una posición bastante firme o ha sido bastante firme por parte de la Comisión de Registro Civil y obviamente los órganos que la representamos en el Sistema Nacional de Registro Civil. En Venezuela se ejecuta la Constitución venezolana y las leyes venezolanas, con total respeto a las naciones extranjeras que tienen representación diplomática o consular acá. Pero Registro Civil no emite documentos porque lo solicite un consulado o una embajada distinto al que la propia normativa establece. Bueno, por acá también nos dicen que dan las gracias por este tipo de charlas para todos los que día a día trabajamos en la oficina de registro civil. Excelente, Bueno, todos ellos. desde acá les decimos a estas personas que hay un compromiso desde el Instituto de Alto Estudio del Poder Electoral para seguir formando en materia de registro civil, en materia electoral, y también hay un compromiso de todos los compañeros que elaboran allí en la Oficina Nacional de Registro Civil en seguir acompañándonos y entonces, bueno, vamos día a día a ir llevándoles pues toda la formación necesaria a todos los funcionarios y funcionarias del Poder Electoral. Por acá, en futuro no se podrá modificar el formato de los libros de defunción para suprimir los espacios correspondientes a hijos y cónyuges, partiendo del hecho que el acta es demostrativo solo de la defunción. Sí, sin lugar a dudas. Entiendo que eso es una tarea que ya se está haciendo. Está en el modelado de los procesos relativos a la automatización del registro civil, que nos va a acompañar en todo este proceso el vicepresidente de nuestra institución, ingeniero Carlos Quintero. Sin duda alguna, entendamos que esto es un proceso normativo, autorreglamentario y por lo tanto debe pasar por la aprobación del directorio pleno de nuestra institución. Saludos le envían desde la Medicatura Forense de Bellomonte. Saludos a todos ustedes. Ese proceso de objetado, que hoy poco se tiene respuesta, ya para nadie es un secreto, ha sido la plataforma de muchos extranjeros y pues nace ABA y tiene ese derecho. Bueno, fíjense una cosa, yo con total respeto, el proceso de objeción es un proceso que involucra las funciones de la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación, que es la otra oficina hermana. Nuestras autoridades de la Comisión de Registro Civil Electoral, están haciendo todos los esfuerzos por revisar todo lo que son conceptos que involucran, incluyendo la objeción, porque la objeción además es un trámite o es una actuación administrativa que no solamente es del Consejo Nacional Electoral, también el SAIME realiza objeciones. Entonces, entiendo que todo eso está bajo la revisión, siempre en beneficio para los usuarios y usuarios del derecho. Pero acá creo que esto tiene que ver con quien preguntó acerca del niño de 12 años. Doctor. Dice, en el consulado europeo, Italia, le dicen que debe venir a Venezuela para cedularse antes de los 12 años. De lo contrario, no sacará ningún otro documento, entre paréntesis, pasaporte venezolano. Ratifico lo que dije con total respeto a las naciones extranjeras. Venezuela aplica la ley como ella misma lo establece. Si el consulado se atreve a dar respuestas que tienen que ver con el registro civil venezolano, bueno, nos tocará a nosotros defendernos institucionalmente entonces. Bueno, eso han sido todas las que tenemos por acá apuntadas. El día de hoy, pues, ha sido, creo que bastante fructífero esta actividad. Es la idea que se aclaren
cualquier tipo de dudas en ella. Sin embargo, pues queremos hacer un llamado a todos los funcionarios de que esto que estamos haciendo, este tipo de formación, lo estamos haciendo en un formato de 45 minutos. Sabemos que no es suficiente, pero para ello, para lo que estamos preparando, pues toda una formación concreta. Estamos a punto ya de iniciar con ya ha sido actualizado el diplomado de registro civil, que va a ser pues, esa actividad formativa bien concreta y profunda para todo el que quiera y tenga bien inscribirse en su momento. De todas maneras, el llamado es que nos sigan por las redes, que día a día estamos llevando toda la información con respecto a eso. Y bueno, la invitación a la semana que viene, como lo hemos venido diciendo en cada una de estos contactos con ustedes, tenemos programado en esta primera fase, son 6 semanas de actividad formativa. Esta es la segunda. ¿Sabe? Invitamos a los miércoles, tenemos materia electoral, los días jueves registro civil. Entonces, bueno, sabemos que vienen otros temas por allí de mucha importancia en el área de registro civil, los cuales estaremos llevando a ustedes los días jueves a las 2 de la tarde desde los espacios del Instituto de Alto Estudio del Poder Electoral. Entonces, no nos queda más que despedirnos, agradecidos nuevamente con todos ustedes por su atención y será hasta la próxima semana.